Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a seguir impartiendo la doctrina que Dios ha puesto en el sentir de nuestro pastor que podamos compartir. Agradezco a Dios este privilegio que me da de poder compartir su palabra y le pido al Señor que derrame esa gracia ahí en tu hogar, que tú puedas ponerte en tu casa con tu libreta, con sus apuntes para poder seguir a este estudio, ya que es una secuela de lo que hemos estado aprendiendo. Esta es nuestra tercer clase sobre las 7 Babilonias. Hemos hecho un resumen de todo lo que hemos hablado y es importante el saber que nosotros como hermanos tenemos que apercibirnos de lo que Dios nos ha estado hablando. Y yo me gustaría que me acompañes, por favor, a hacer una oración. Juntos hagamos esa oración pidiéndole al Señor que mande su palabra y nos venga alimentando y nos abra el entendimiento, porque cada vez que conocemos más, nos vamos a alejar más del pecado. Señor Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, agradecidos por esta mañana que nos permite estar en nuestros hogares, dispuestos a recibir tu palabra, dispuestos a recibir tu doctrina, dispuestos a ser fortalecidos, fundamentados bajo la luz de tu palabra. Te ruego, Señor amado, que derrames sobre nosotros ese amor a tu palabra, que derrames sobre nosotros esa gracia, ese entendimiento, y también sobre mi vida el poder exponer tu palabra. Quita toda torpeza, quita todo espíritu distractor que venga a quitarnos tu palabra en el nombre de Jesús, y acincela en nuestra alma, en nuestro corazón, tu palabra y tus leyes. En el nombre poderoso de Jesús, atamos, reprendemos todo espíritu que quiera quitarnos esa palabra y pedimos la unción, Señor, que se derrame sobre nuestra cabeza, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Usa mis labios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Hemos estado mirando cómo ha trabajado la Babilonia, cómo es necesario que nosotros sepamos cómo hay que huir de ella, las artimañas que usa. Y vamos ya vimos, llegamos, aquí les tengo un recuadro. Hemos llegado ya a varias de ellas, nos falta ver 3. Vimos lo que es la ancestral, vimos lo que es la religiosa, vimos lo que es la política y la geográfica. Nos faltan ver todavía algunas, pero antes de eso vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. No puedo hacer el primer resumen porque sí sería bastante largo. Te voy a recomendar que veas lo que es los videos anteriores. Vamos a hacer lo que es primero, el primer punto que vimos es la Babilonia ancestral. Ahí si te ubicas conmigo en lo que es la pantalla, vamos a mirar cómo es que en la preexistencia nos relata que la Babilonia realmente no sabemos cuándo inició esa entidad, esa mujer ramera, no sabemos realmente en qué tiempo ni en qué fecha, pero sí podemos entender que esta entidad se manifestó en Zacarías 5, 6, 11, ahí nos la describe, donde es una entidad que se despliega en maldad e iniquidad. Esta maldad e iniquidad ya vimos que se manifiesta a través de 2 mujeres. Y ¿qué es lo que hace? Seduce. ¿Qué es lo que hace? Es una ramera que viene seduciendo al pueblo de Dios a pecar, a los hijos de Dios. Y esta maldad de iniquidad se manifiesta en Ezequiel 28, 15 y 16, cuando nos explica la palabra de Dios cómo es que sedujo a este querubín protector, cómo es que sedujo a alguien que tenía una jerarquía alta, alguien que tenía la hermosura que Dios había puesto sobre él. Y es importante notar cómo es que Dios nos lo deja escrito para que tú y yo seamos guardados de esa entidad, seamos guardados de esta entidad ancestral. Realmente no sabemos en qué tiempo cayó Luzbel, no sabemos en qué tiempo lo llegaron a seducir, ni cuánto tiempo tardó la seducción, pero de que él cayó, pues tenemos las consecuencias hasta el día de hoy de esa caída. Puse yo como un pequeño resumen, un recuadro, donde dice, si nos vamos a Ezequiel 28, 15, 16, me gustaría que me acompañes a esos textos, donde nos dice cómo es que él cayó, cómo es que fue seducido. Yo lo sinteticé en 5 pasos. Vamos a leerlo. Voy a leer el 18, ahí en tu casa tú pues con calma lo puedes leer, vamos a avanzar un poco más nosotros, pero en el versículo 18 tú vas a leer el 15 y el 16, pero yo te voy a leer ahorita el 18 que dice: con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahí miramos que hay una multitud de tus maldades. No solamente fue una, sino fue un conjunto de maldades.
Hubo iniquidad cuando él contrató, hizo contrataciones y entonces profanó su santuario. Quiero que veamos los pasos, no podemos ahorita estarlos estudiando cada uno, pero quiero que vean cómo es que la maldad y la iniquidad ancestral, primero no sabemos en dónde es donde cayó esa entidad, pero se hizo caer a un querubín protector. Y después de ahí vimos también cómo hizo caer a Caín, cómo también lo sedujo de la misma forma, le miró el semblante, vimos que son estrategias que usan las rameras, que los ven sin entendimiento, van tras de ellos, los va seduciendo, les ve buscando el rostro, ve gente que es rebelde. Entonces aquí podemos ver cómo es que esta entidad ve ese tipo de cosas en el querubín, se lo miró en el rostro. Pero quiero que me acompañes al 5. Dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Si tú lees desde el capítulo 1 te vas a dar cuenta cómo es que menciona que hay altanería y soberbia, tu soberbia le dice. Pero aquí lo que me sorprende, yo lo puse como el punto número 1 en la escala que tengo ahí como un resumen. Él tenía mucha sabiduría y dice que con tanta prudencia él empezó a acumular las riquezas. Y recordemos que la palabra de Dios nos enseña que lo que es malo es el amor al dinero. Dice que es el principio de tantos males en el corazón del hombre, el amar las riquezas. Gente que no puede diezmar, gente que no puede ofrendar porque dice, ¿por qué? ¿Qué van a hacer con mi dinero? ¿A dónde va a ir? Tienen temor de perder esas riquezas en lugar de ofrendárselas al Señor. Empiezan a acumular y parece que de tanto más tener no se sacian. Entonces este ser dice que él empezó a acumular riquezas. ¿Por qué acumulaba? Dice en la palabra del Señor que el que acumula o acapara el grano vendrá a pobreza. Entonces él empezó a acumular, no repartía, sino empezó a acumular esas riquezas. Y luego después dice, si usted lee desde el capítulo 1, desde el versículo 1, dice que esas riquezas enaltecieron su corazón. Entonces, ¿qué hay? Por eso es importante ver la palabra de Dios, que la suma de su palabra es la verdad. Y dice que el origen de la maldad es el amor al dinero. Así que una de las cosas que usa Babilonia es el amor al dinero. Tantos jóvenes que anhelan tener un buen carro, no estamos en contra de que sean prosperados, pero sí que Babilonia llegue antes a proponerte dejar tu ministerio, dejar lo que Dios tiene para ti por algo de la tierra. Te pueden decir, ¿sabes qué? Te voy a dar tiempo extra, pero deja de venir a la iglesia. No te van a decir así, uno lo va a decir, bueno, voy a dejar de ir a la iglesia solamente un mes. Solamente un mes. Me acuerdo que hay un joven, y se va a reír, cuando Dios decretó el año de prosperidad, más o menos faltando 4 años para que terminara el año, se acerca conmigo y me dice, pastora, voy a dejar ir a la iglesia, porque quiero que este año de prosperidad venga a mi vida y pues no ha llegado y yo voy a dejar de venir a la iglesia y voy a empezar a trabajar más porque quiero que el año de prosperidad me alcance. Entonces me acuerdo que yo lo miré serio y le dije, no has entendido qué es la prosperidad. Realmente no has entendido qué es lo que Dios quiere que prosperes primero y después lo demás es añadido. Y aquí lo que hace Babilonia, la ancestral, es ofrecerte las riquezas descuidando tu ministerio, tu comunión con Dios. Después de eso dice que vino una multitud de contrataciones. Ya no se enfocaba en querer agradar a Dios, ya no se enfocaba porque Él era protector en querer cubrir a las ovejas, sino lo que le preocupaba era vender, comerciar, cuánto voy a sacar de eso. Y tristemente es la forma. Quiero que vayan notando cómo es que trabaja Babilonia en sus escenarios y uno de ellos son las contrataciones, es decir, preocuparte más por el dinero que lo que es agradar a Dios. Y después dice que su corazón quiso ser como Dios. ¿Cómo quiso ser como Dios? Primero porque ya estaba próspero. Me acuerdo que Dios usó mucho a uno de mis tíos para bendecirnos. Y me acuerdo que Dios lo usó para regalarnos una casa. Sí, nos regaló una casa. Me acuerdo que fue la casa como se la pedimos a Dios. Pero yo sé que Dios lo usó a él. Pero antes de eso, que nos dieran la casa, porque la casa fue regalada. Mi mamá antes tenía una casa. Por eso les digo la importancia de dar, porque él acumulaba riquezas. Y mi mamá tiene una casa del Infonavit y como nos íbamos a cambiar de ciudad, ella la regaló y le dijo, me acuerdo que se lo regaló a uno de mis primos y le dijo, mira, te regalo la casa. Yo no voy a vivir aquí. Pues en lugar de entregarla al banco, venderla o traspasarla, te la regalo, solamente tú págala. Y ella sembró una casa y a los años le regalaron una casa.
Por eso es importante saber que no acumulemos, que repartamos, podamos ser ese corazón dadivoso como el que Dios es con nosotros. Y entonces este hombre, después que hizo multitud de contrataciones, llegó a ser como Dios. Y les comento que mi tío así decía, mira, tío, Dios te usó para darnos una casa. Y él decía, ¿tu Dios? Yo soy tu Dios, nos decía. Y yo le decía, no, Dios te usó a ti. Dios te usó a ti para bendecirnos con una casa. Y él con jacta, porque él era, pues era próspero, tenía dinero, tenía empresas, era un hombre, pues próspero, económicamente. Entonces, y me decía, no, olvídate, yo soy tu Dios, yo lo soy. Entonces esa gente que empieza a acumular riquezas, una de las artimañas de Babilonia ancestral es querer ser como Dios y olvidarte de Dios y pensar que es tu fuerza, pensar que eres tú y empezar a acumular. Esa es la forma en que trabaja la ancestral. Ya lo miramos, ahí están los textos. Ahora vamos a ver un poco lo que es la Babilonia geográfica. También te lo puse ahí como en un esquema. Vamos a ir un poco más rápido por el tiempo. Ok. La Babilonia geográfica, ya vimos que estaba en lo que es el territorio de Irak, en el Medio Oriente, pero también vamos a empezar cuadro por recuadro. Quiero que vayas conmigo. Tiene una influencia egipcia, es decir, Babilonia también influenció. Esa Babilonia, aunque no se llamaba Babilonia, es como Dios nos la presenta, Babilonia, la ramera, pero realmente en ese tiempo no era Babilonia, en ese tiempo acuérdense que era maldad e iniquidad. Entonces fue influenciada por Egipto. Después por los años, esos son los años 2600 a 2100 antes de Cristo. Después de ahí empieza por Babel, que está bajo el dominio de Nimrod. Se cree que fue por 1750 1792, que es donde llega Dios a dispersar a lo que es Nimrod y Babel, a la Torre de Babel, y a confundirlos. Y ahí empieza ahora sí el inicio de Babilonia. Cuando nosotros vemos es la primera vez, recuérdate, la primera vez que se menciona Babel, Babilonia en la Biblia es Génesis 10. Génesis 10. Ahí lo vas a ver tú en el estudio que lo vayas mirando. Después de ahí vamos a ver que su mayor esplendor es cuando está Nabucodonosor. O sea, a pesar de que ya el Señor los dispersó, ellos siguieron con sus maquinaciones, con lo que Dios ha dispuesto, porque recordemos que todo esto Dios ya lo tiene planificado y al final Él va a vencer sobre Babilonia. Entonces, el mayor esplendor es entre 700 y 600 antes de Cristo. Actualmente está en Irak, en Irán, está cerca de los ríos Tigres y Éufrates. Aquí es algo importante, lo espiritual se hizo tangible, es decir, así como el pecado se hace oculto y después sale a la luz, esta entidad llegó a esta civilización y se hizo tangible, es decir, hay un territorio para esa entidad. Después, si nosotros vemos, esta ciudad fue la más importante de su tiempo. Fue la más importante, de hecho se le considera como la madre de las civilizaciones. Ahorita les voy a explicar más adelante por qué. Ya vimos que ellos inventaron el zodiaco y muchas cosas más que actualmente se siguen creyendo la gente de afuera. Era politeísta, es decir, muchos dioses, y estaba rodeada de 7 colinas. Quiero que digas conmigo 7 colinas. No quiero que pierdas ese enfoque de 7 colinas. Y era experto en magia y en adivinaciones. Entonces, fíjense cómo trabaja Babilonia. Ya vimos que en el escenario anterior es soberbia, altivez, tira con maldad e iniquidad, hace que la gente empiece a hacer contrataciones, mueve el dinero, mueve la riqueza, llega a la soberbia del corazón. Y ahora la área geográfica, vemos que es una entidad donde no se da por vencida y a pesar, y Dios ha mandado profecías, ahorita al final las vamos a ver, que Dios va a destruir a esta entidad, a esta Babilonia, a esta ciudad. De hecho está destruida. Yo te mostré las fotos la vez pasada donde están las ruinas de Babilonia y Dios ha cumplido su palabra hasta hoy y Él es fiel. Después de ahí vimos lo que es la Babilonia religiosa. En Daniel 1:1, si tú te vas conmigo, permíteme un poquito, voy a ver si tengo aquí lo que te quería comentar de... permíteme. Ok, sí, aquí lo tengo. Ok, eso más adelante, ahorita te lo explico. A lo que es la Babilonia religiosa, vimos que a mí me impacta mucho todo eso porque vamos a ver que esta Babilonia es una imitadora. Ya lo vimos a través del estudio que el pastor nos ha estado dando. Siempre imita. Esa es su visión de ella, de esa entidad, maldad e iniquidad. Vamos a ver que está adornada de piedras preciosas, tiene un cáliz y vimos que en ese cáliz lleva la sangre de los inocentes.
tiene inmundicias de fornicación, y voy a explicar poco a poco. Está adornada de piedras preciosas, está vestida de púrpura y escarlata y adornada de piedras preciosas. Amados hermanos, esto es una imitación, porque si nosotros nos vamos, ahorita lo vamos a ver más adelante, tengo los textos, si tú te vas a lo que es la historia de la Biblia, Dios mandó a los sacerdotes a vestirse con esos mismos colores, pero a ellos les daban lino fino. Por eso es donde dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Es decir, puede ser que tenga púrpura y escarlata, que significa que son sacerdotes. Es decir, esa vestidura representa a un sacerdote. Cuando Dios mandó a la gente a vestirse de púrpura y escarlata, es que era un sacerdote. Entonces ahí vemos que hay sacerdotes, que es una imitación, y la diferencia de esto es que la iglesia de Cristo tiene lino fino, es decir, obras justas, es decir, la santidad al Señor. Pero estos personajes no. Dice que son adornados con piedras preciosas. Amados hermanos, los sacerdotes tenían en su pectoral lo que son piedras preciosas, más adelante lo vamos a ver. Y tenían en su mano lo que es el cáliz, y ahí tenía sangre de los inocentes. Y dice que hay inmundicias de la fornicación. Si nosotros nos vamos a lo que es la religión, ¿cómo es que la Babilonia empieza a cautivar la religión? Empieza a cautivar a gente que haga actos depravables, y entre ellos está la pederastía, en lo que es en esta religión. También vemos que hay, es una de las entidades, ahí puse derramar sangre de los inocentes. Ya vimos lo que es ¿quién me puede ayudar? Lo que es la Santa Inquisición. Vimos que también derramaron sangre. Vimos que es algo horrible lo que ellos hicieron, pero también, amados hermanos, en la historia se demuestra y está confirmado que abajo de sus pasillos, ahí puse, no sé si logran ver, y también se sienta sobre 7 colinas. Quiero que notes, la área geográfica tenía 7 colinas, es decir, Babilonia estaba rodeada de 7 colinas. ¿Por qué digo 7 colinas? Porque acuérdense que una de sus señales es que el que tenga entendimiento, que mire que esta mujer está sentada en 7 colinas. Y esta Babilonia religiosa también está sentada en 7 colinas. Si tú te vas al Vaticano y a la Roma, tiene alrededor sus 7 colinas. Ahora, ahí yo puse como unos pasadizos, sé que no se mira porque pues lo hice en pequeño, pero lo que es en Roma y todo lo que es el Vaticano, en la parte de abajo hay pasadizos, y ahí se han encontrado muchos huesos de fetos. Es decir, que es de las madres o de las monjas que estaban ahí, se salieron embarazadas y abortaron. Entonces hay mucha sangre de inocentes en ese lugar. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es el Vaticano, eso ya lo vimos la vez pasada, estoy dando un piochazo rápido nada más para poder entrar a las demás. Si nosotros entramos a las demás, quiero contarte que lo que significa el Vaticano. El Vaticano, de hecho, se empezó a hacer, en su lugar, su origen era una diosa etrusca que guardaba la necrópolis y era Vatica. Esa era la diosa de ese lugar, entonces se le puso a ese lugar el Vaticano. Y yo me sorprendí porque, como les digo, no sabía nada de esta palabra. Y Vaticano significa el canto del adivino. Si tú te vas y buscas Vaticano, dicen es una ciudad que se ubicaba en tal lugar y que ahí está la sede de la Roma. Pero si tú te empiezas a ver el trasfondo, es el canto del adivino. Bates, que es adivino, y canto, yo canto. Y recuérdense que el pastor nos habló el martes sobre lo que es la estrategia de la ramera, que es que con sus canciones hechizaba. Entonces ahora vemos que esta Babilonia religiosa encanta aún con sus canciones. Vean el escenario que planifica: 7 colinas, derrama sangre inocente, hay fornicaciones, hay adivinación, ese espíritu. Y acuérdense que el espíritu de adivinación viene por la rebeldía. Cuando Saúl pecó, le dijo, como el pecado de rebeldía se asemeja al de adivinación. Entonces esa entidad se mueve con pura rebeldía, adivinando y cantando. Vimos también que tiene una infinidad, aunque ellos digan que solamente adoran a Dios, tiene una infinidad de santos, los cuales les ponen veladoras, le piden no solamente a Dios, sino le piden a esas entidades. Y eso a Dios no le agrada, porque eso es idolatría.
Y también vimos sobre cómo es que la otra vez mencioné que las imágenes que tenía Babilonia ahí en la parte, perdón, no Babilonia, esa iglesia católica en lo que es la parte de arriba, son imágenes que son personas desnudas. Y ya habíamos dicho que Dios prohibió en su tiempo ver imágenes desnudas de tu primo, de tu sobrino, de cualquier imagen desnuda. A Dios no le agradó, a Dios no le lo especificó claramente en sus leyes. Y ahora, ¿cómo es posible? Yo le decía a mis hijos, imagínate que estamos adorando, levanto mis manos, y cuando levantas tus manos ves esas escenas grotescas, aunque digan es que es arte, el arte se infiltró, Babilonia se infiltró por el arte. Entonces vemos que son imágenes que no te producen la santidad. Yo les platicaba, ¿no será que yo no me concentraría, amados hermanos, si viera eso? El Señor reprenda al diablo. Y realmente yo quiero que tú en tu casa, porque ahorita por el tiempo no me da para poderlo leer, ya llevo casi la mitad. Ezequiel 8:10, ahí menciona cómo es que Dios le dice a Ezequiel, haz un hoyo por la pared y mirarás las imágenes que tienen que me ofenden. Y esas son imágenes que a Dios no le agradan. Y también les mencioné que había obeliscos en medio de esa ciudad, de lo que es Roma. Pero ¿saben qué es lo que más me impacta? Lo que te voy a leer. En ese lugar en Roma hay 13 obeliscos, de los cuales 8 provienen del antiguo egipcio. Amados hermanos, yo cuando miré ese dije definitivamente, ¿qué tenían que hacer? No solamente, yo pensé que era 1 o 2, pero cuando empiezo a investigar más realmente yo no lo sabía, que son 13 obeliscos de los cuales vienen 8 de Egipto. Es decir, ¿qué es lo que es? Acuérdense que Babilonia viene de Mesopotamia. Mesopotamia tuvo que traer un fetichí o algo que trajera los espíritus para poder hacer esa conexión, como si fuera una antena, me explicaba el pastor. Entonces, esa es la Babilonia religiosa que tenemos que salir de ahí. Tenemos que pedirle al Señor que si tenemos familiares que están ahí, que podamos nosotros salir corriendo de esas entidades, porque realmente sí han corrompido al pueblo de Dios, han corrompido a gente santa, y han de decir, sí, pero, y ahorita les voy a contar porque yo le decía a mi esposo que los que son los católicos se defienden diciendo que no, que esta Babilonia religiosa realmente es Jerusalén, porque concuerdan con muchas cosas de Jerusalén. Ahora te lo voy a explicar aquí más adelante. Pero ahorita voy a ver en eso. El Papa León XII en el 1825 acuñó una medalla con su propia imagen grabada en el anverso. Quise poner esto como referencia. Y en el reverso, la Iglesia Católica Romana simboliza por una mujer llevando en su mano izquierda una cruz y en la derecha una copa, que es el cáliz, con la inscripción alrededor diciendo, ahí dice unas palabras, sede super universum, el mundo entero es su asiento. Y cuando nosotros vemos cómo es la Babilonia, así dice que se sienta sobre las aguas o sentada por muchas aguas. En Apocalipsis 17:1-5, Juan había visto a la Iglesia Católica Romana como la gran ramera, sentada sobre muchas aguas. Y esa es la moneda, no sé si la puedes mirar ahí, que es de un lado el Papa y del otro lado esa mujer o esa entidad. Entonces el pueblo, los católicos se defienden diciendo que no, que ellos no son, que realmente es Jerusalén. Y dice que porque Jerusalén también tiene 7 montes. Pero yo te voy a decir algo, ellos son una imitación. Recordemos cómo es que esta mujer se desenvuelve, es una imitación. Entonces ahí te puse los 7 montes que tiene Roma y el Vaticano. Bueno, el Vaticano está en la parte de arriba, pero Roma en la parte del medio sí está rodeada de 7 montes, de 7 colinas. Y también lo que es Jerusalén. Pero recordemos que esta entidad es una copia. Igual te comenté cómo es que a los sacerdotes los habían mandado a vestirse de púrpura y de escarlata, los colores que están ahí también. Ahí los puse los textos para que tú consultes, pero como esta entidad, aunque ellos puedan decir que es Jerusalén, acordemos que por sus frutos los conoceréis. También ellos dicen que es Jerusalén, porque dicen que en la palabra del Señor Jesucristo dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y yo lo que pudimos entender es lo siguiente, por eso dice Babilonia religiosa, es decir, toda aquella entidad religiosa, toda aquella entidad que se empieza a dejar influenciar por esta entidad, termina siendo movida por esos espíritus. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque recordemos que Babilonia religiosa, aquí me voy a regresar un poco para que veas esta filmina, la Babilonia religiosa se define definitivamente por ese cáliz y derramación de sangre y por la inmundicia. Entonces, si realmente
donde está esa entidad se puede manifestar. Es más, amados hermanos, en cualquier religión donde usted vea, ay, a mí me ha tocado oír, donde dicen, tal pastor de tal congregación abusó a niños. De hecho, acaba de salir libre uno de una religión de la luz del mundo que lo habían acusado de pedofilia, lo habían acusado de meter a niñas menores a la prostitución y de tantas cosas que lo acusaron. Lo que puedo mirar es que la Babilonia religiosa se manifiesta en los sacerdotes que no se visten de lino fino. Se manifiesta en los sacerdotes que tal vez cantan, alaban al Señor y creen que adoran al Señor y alzan sus manos, pero sus obras son malas, no están vestidos de lino fino. Podrá ser en cualquier religión, cualquier denominación que empiece a meter esas inmundicias en su iglesia, que empiece a aceptar el aborto, que empiece a aceptar derramación de sangre inocente, que empiece a aceptar las inmundicias. No importa aquí, los que quieran adulterar, fornicar, aquí yo los caso, no se preocupen, así vivan. Entonces no significa que solamente sea la Iglesia Católica, sino que sí está ahí, pero también se manifiesta en otros entes, en otros lugares que le han abierto la puerta y empieza a apoderarse de esos lugares. Yo le comentaba al pastor que esto es, ahorita cuando veamos la económica y la política nos vamos a dar cuenta. Yo le decía a mi esposo que esto es como, perdón que lo explique así, pero es como si fuera, yo le decía un pájaro, primero le dije como un pájaro. Si uno ve un pájaro, tiene una forma de hacer su nido. Y usted se lo lleva a otro lugar, a otra jaula, a otro lugar, el nido que va a hacer es el mismo. Entonces lo que hace esta Babilonia es eso, empieza a modificar todo y dice, aquí hay 7 montes, aquí puedo hacer mi nido, aquí puedo hacer que alguien sea seducido por mí. Y empieza a hacer toda una escenografía, empieza a traer cosas de Egipto, empieza a traer cosas, es más, yo me acuerdo que fuimos a visitar a una hermana que en su casa tenía una mujer Nefertiti. Entramos a su sala y era una Nefertiti más o menos de este vuelo. Y cuando yo me senté así bien contenta y de repente volteé a ver y yo sentía que esa cosa me miraba. Y yo decía, santo, esta mujer es la Nefertiti. Y le digo, no creo que la hermana la tenga, porque a veces lo hacemos por inocencia. Entonces esta entidad lo que empieza a hacer es empezarte a poner cosas para empezar a conquistar, y así es como ha pasado. Entonces recordemos, cualquier entidad religiosa que haya sacerdotes, cualquier entidad religiosa que empiece a hacer inmundicias, fornicaciones, adulterando, entonces esa Babilonia religiosa ya ha llegado a esas iglesias, donde empiezan a hacer contrataciones. Cuando yo empecé a mirar lo que es Vaticano, lo que es el canto, por eso ellos hacen los coros. Y lo más sorprendente es que dicen que han encontrado mucho evasión de impuestos, lavado de dinero en medio de esos coros, porque dice que los llevan de una ciudad a otra y hacen como presentaciones, y dicen que cobran cantidades elevadas. Y entonces ahí me doy cuenta, la multitud de tus contrataciones. Vemos cómo empieza Babilonia a armar todo el escenario para empezarse a mover dentro de esas entidades. Así que vamos más adelante, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente, que es la Babilonia política. Ya mencionamos rápidamente el domingo pasado, 17-18 lo voy a leer, y dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué es política? Es un miembro formalmente reconocido y activo de un gobierno o una persona que ejerce influencia sobre el modo en cómo una sociedad es regida, por medio del conocimiento sobre las dinámicas sociales y ejercer el poder. Cuando nosotros vemos eso, entonces ahora sí nos remontamos a lo que es el sueño de Daniel y cómo es que esta Babilonia política es la forma de gobernar, la forma de reinar. Recordemos que dice que Babilonia está sobre los reyes de la tierra. Ella ha llegado a conquistar, recordemos, y ahorita vamos a ver, de hecho hay mucha gente que dice que donde hay 7 colinas alrededor de una ciudad puede ser que se manifieste ese espíritu de Babilonia, porque busca como su terreno. Es como, yo le decía a mi esposo, es como, así lo voy a decir otra vez, es como un perro, cuando ya pasó, se perdió el perrito y va poniendo su marca por las calles.
Y cuando va poniendo su marca dice, ay, aquí pasé, y aunque vaya muy lejos el perrito, y el perrito regresa por el olor de la forma en que él marcó su territorio. Así considero esa entidad, que empieza a marcar las entidades. Esta es religiosa, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo es que el edificio de Nabucodonosor era de 7 columnas, 90 metros hacia arriba, 7 columnas, y lo que se ha notado aquí es que son 7 escenarios de Babilonia. Es decir, primero empieza a poner un escenario, una marca, aquí voy a estar, segunda marca, empieza primero la soberbia, la rebeldía, ya la marcó. Ahora viene la religiosa, la geográfica, empieza a poner cosas para empezar a llamar espíritus inmundos y convertirse cuevas los hogares y las iglesias y los reinos y los estados. Ahorita es lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver que esta Babilonia se encarga de organizar los reyes, los reinos. Ahorita lo que está pasando en Estados Unidos, yo le decía, comentando con lo que hemos escuchado de nuestro apóstol, qué tremendo es eso, cómo es que esta entidad se empieza a gobernar y a mover todos los reinos. Días anteriores, cuando Trump anunció de que las iglesias iban a abrir en Estados Unidos y que iba a ser pues necesario, como si fuera un servicio requerido dentro de esta situación que estamos viviendo. Entonces se levantó alguien y dijo, algo le va a venir a Trump por lo que hizo, porque estuvo en contra de lo que es la Organización Mundial de la Salud, y algo le va a pasar o algo van a hacer para que se le venga abajo todo lo que él está haciendo. Y a los 2 días o 3 días pasó esto, lo del señor que falleció. No lo pronuncio muy bien, así que no lo voy a pronunciar. Y empezó a mirar todo lo que es el racismo, la gente saliendo, y se les olvidó el COVID, hasta con su gente sin máscara, con máscara, y era una aglomeración de gente. Definitivamente que esto fue planificado, definitivamente que esto es político. ¿Y quién lo hace? Los que están arriba, influenciados por la maldad y la iniquidad. No voy a hablar mucho de política, pero tenemos que hablar sobre este territorio. Y ahora, si nos vamos a Lucas 4:5, si me acompañas. Ahí puedes ir a tu casa, ahí en tu casa, en tu sala, a tomarte un tecito también. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte. Ve conmigo, alto monte. Recordemos que esta entidad está rodeada de ¿qué? De colinas, de montes. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En un momento todos los reinos de la tierra. El 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quienes quiera se la doy. Y tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Amados hermanos, ¿de quién eran los reinos? En ese momento dijo, porque me han sido dados. Nada tiene Satanás si no se le ha sido dado. Nada, absolutamente nada. El Señor lo reprenda. Aquí es donde podemos ver que los reyes, los reinos de la tierra actualmente no son de Dios. O sea, Dios es el que da permiso, como les comenté la otra vez, la situación que vivimos por haber sacado a un espíritu que Dios no había dado autorización. Igual te recomiendo ver los videos. Podemos entender cómo es que esa potestad, aún Jesús dijo, vámonos de aquí, porque viene aquel que en mí no hay nada. Como diciendo, yo no quiero nada de esta tierra. Por eso le habíamos dicho que no era bueno que nosotros como cristianos participemos de cargos importantes como política, como presidencias. ¿Por qué, hermanos? Porque esas entidades están atacando y llegan a absorber, llegan a cubrir, llegan a envolver a esas entidades, aunque Dios siempre pone el poder a quien Él desea. Recordemos que dice aquí, el 6, a ti te daré toda esta potestad. Es poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Es decir, se les entregó a Él, pero Dios tiene la última palabra. Tanto así que cuando llega, hay más textos que ya no puse aquí, pero en la palabra del Señor dice que Poncio Pilato, cuando le dice al Señor, si quieres, yo te puedo sacar, le dijo él. Pero Jesucristo le dijo, no sabes, si mi Padre quiere en este momento manda ángeles. Entonces, al final, Dios siempre hace lo que quiere, así que lo que se está moviendo ahorita es para que podamos llegar a ese fin. ¿Y cuál es el fin? Que la iglesia sea arrebatada y después vengamos a reinar con Cristo. ¿Cuánto pueden decir amén? Daniel 2:33 dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Es el reino que vivimos actualmente. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Es decir, estos reinos actualmente estamos viviendo un reino combinado. Es un reino combinado, alianzas, pactos, y al final Jesucristo va a derrotar esos reinos.
Y quiero que me acompañes para que veamos que al final Dios es soberano sobre toda la creación, sobre el universo, pero aún no se ha manifestado porque quien realmente ahorita tiene el poder es Babilonia, porque dice que ella está arriba de los reyes, ya lo vimos en Apocalipsis. Pero si lees conmigo en 1 Timoteo 6:13, acompáñame. A mí me impactó ese texto y me dio tanto gozo y yo sé que te vas a gozar conmigo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Fíjense, él dio testimonio a Poncio Pilato de su profesión. Dice 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, guárdala. Mucha gente dice, es que yo soy cristiano y me da vergüenza. Guarda tu fe, guarda tu testimonio, porque al final se va a manifestar. Ve conmigo al 15. El cual a su tiempo, di conmigo ahí en tu casa, el cual a su tiempo se mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, amados hermanos, ahorita no se ve manifestado nuestro Señor Jesucristo, pero ¿saben dónde se está manifestando? En tu corazón y en mi corazón. Por eso cuando tú y yo lo recibimos, Él entra y empieza a gobernar y empieza a ser soberano de mi vida. Soberano de mi familia, soberano de mi economía, soberano de todo lo que está alrededor de mí. Tal vez no se manifieste en la tierra porque aún no se ha manifestado, pero va a venir esa manifestación donde tú y yo tenemos que estar listos para esa aparición cuando venga el Rey de Reyes, porque Él va a avergonzar a estas entidades. Él va a avergonzar a todos esos gobiernos que se han burlado de Él, que lo han querido derribar con tantas leyes, derramando sangre inocente. Y cuando tú y yo entendemos cómo es que esta Babilonia empieza a marcar las cosas, sus territorios con ciertas características, tenemos que huir de ella, amada iglesia. Amada iglesia, huyamos de esa entidad. Así que eso es lo que es la Babilonia política, y si me acompañas a la Babilonia económica. Apocalipsis 18, 16, 18 diciendo. Acompáñame por favor, Apocalipsis 18, 16 y 18. Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino. ¿De qué estaba vestida? De lino fino. Ahorita vamos a hablar de eso. De púrpura, de escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ya vimos que había un sacerdocio ahí en ese momento. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Si nosotros nos remontamos a lo que era la Babilonia, sí era la Babilonia económica, pero actualmente hay una Babilónica económica que está rigiendo el mundo. Y que todos los reyes de la tierra dice que están ahí y dice que va a venir esa desgracia sobre esa entidad, pero quiero que veas conmigo porque dice que estaba adornada de piedra preciosa y también dice que vestida de lino fino. Aquí sí la vemos que esa Babilonia económica está vestida de lino fino. Y lo más sorprendente de esto es que por eso es que es confusión, Babilonia confunde, por eso tenemos que estar bien arraigados con la doctrina, bien arraigados en lo que creemos, porque esta Babilonia va a confundir, uno realmente no va a saber rechazo, la gente que no tiene el conocimiento, el entendimiento, no va a decir, no, pues no es malo el ser próspero, no es malo en hacer cosas que vamos a ver más adelante, porque al final me acuerdo que había una persona que me decía, yo no estoy haciendo cosas malas, si hiciera malas, a mí Dios no me daría tanto como me ha dado. Mira, tengo carros, tengo casas, hasta me decía una persona, mira, esta persona peca más y hasta mejor le va. No, lo que pasa es que la Babilonia le está dando y pareciera que hacen obras justas porque se ha comprobado psicológicamente que aquella gente que da más y que yo voy a dar a los pobres y da todas sus riquezas y hasta le gusta que salir en fotos, está comprobado que es porque quieren ocultar lo que están haciendo y sentirse un poco más aliviados. Porque la verdad es una bendición el dar, el poder hacer obras buenas. Entonces esta gente trata de ocultar sus pecados, trata de ocultar lo que han hecho abajo de los naves, porque dice que es todas las viajes en naves y marineros, todo lo que han hecho, todo lo que han ellos conseguido a base de soberbia, a base de engaños, a base de robo, a base de estafa. Todo eso es lo que los hace sentirse poderosos y tienen que repartir un poco para aliviar un poco su pena. Pero la iglesia de Cristo está vestida de lino fino,
está lista para irse con el Cordero y no anda anunciando a los cuatro vientos, no anda anunciando, yo soy próspera, no, sino decimos, Cristo nos ha prosperado, nos ha bendecido y nos está alimentando. En Apocalipsis 18:11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno comprará más sus mercancías. Vamos a ver que esta Babilonia económica va a caer. Ya vimos todo lo que compraban, los frutos, y Apocalipsis 18:14, los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y ya vimos todo lo que ella hace, todo lo que comercializa, canelas, especies aromáticas. Hay más, una lista grande, pero queremos señalar estas dos que son esclavos de almas y hombres. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es la Babilonia económica actualmente. Ya vimos que la Babilonia geográfica, aunque está presente, no está el edificio. Pero esta babilónica se ha encargado de ir de ciudad en ciudad y dejar su marca. Y una ciudad que nos impacta mucho, que se le conoce, se le ha dado el nombre de la capital del mundo, se le ha dado el nombre de la ciudad de la reina de la tierra, se le ha dado el nombre de la Babel de hierro o la gran ciudad. A mí me sorprende mucho, ¿saben cuál ciudad es? Nueva York. Esta Babilonia está representada por la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la bolsa de valores y el centro de comercio mundial. Apocalipsis 17:18 dice, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene el reino sobre los reyes de la tierra. Muchos creen, por la base de todo lo que tiene Nueva York, es que esta es la Babilonia económica, porque ahí se rige lo que es la bolsa de valores, ahí se rigen tantas cosas que ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Hay trata de personas de una manera que tú y yo no nos damos cuenta ni entendemos. Han esclavizado chinos, han esclavizado asiáticos, han esclavizado a gente de distintos colores, a mexicanos, a chinos, a tanta gente, a africanos, para el deseo de hacer sus cosas, han esclavizado y han hecho trata de personas. Pero quiero que veas conmigo, le voy a leer este documento, dice, entonces Nueva York más o menos tenía al principio unos 10,000 chinos que no se adaptaban a las normas y costumbres. Al mismo tiempo se involucraron estas personas en el negocio de la prostitución. A los chinos los metían al negocio de la prostitución dentro de esa ciudad. Ahora sí que por abajo del agua metían a mujeres chinas en la prostitución en la ciudad de Nueva York. Recuérdense, esta mujer señala, pone sus marcas y sus características de decir, hay una Babilonia, ahí se está manifestando esta entidad de maldad e iniquidad. Había juegos de azar, se peleaban entre ellos por dominios de la zona, y lo más sorprendente de eso es que dice que mucha gente de ahí, de lo que es Nueva York, los trasladaban a San Francisco. Y cuando nosotros nos vemos San Francisco, también dice que San Francisco está rodeado de 7 colinas. Y cuando nos vemos nosotros a San Francisco, es una ciudad donde abunda el pecado. Nos platicaba la hermana Génesis Campos que llegó un tiempo donde las mujeres caminan desnudas ahí en la calle. Ella nos platicó que había un tiempo donde dijeron, bueno, pues ahora no, que todos seamos liberales, y decía que uno iba caminando en el camión, decía ella que era algo sorprendente, la gente desnuda caminando porque querían ser libres. Entonces vemos otra ciudad, no es que realmente esté viviendo ahí, pero sí la marcó y sí ha dejado vestigios y sí hay influencia en esa ciudad de ese tipo de cosas que han hecho. Nos decía también, nos contaban muchas cosas que también hemos sabido a través de la historia, lo que es Nueva York, lo que es San Francisco. Entonces nosotros vamos a entender lo siguiente, amados hermanos, son vestigios que dejan y marcas que deja esta ciudad de Babel sobre las ciudades. Ahora sí, me vas a acompañar a lo que las características de la Babilonia económica. Si se fijan, su emblema es una mujer. Nuevamente, si nos vamos a la moneda que te enseñé de la Babilonia religiosa, si nos vamos a esa moneda, tiene la misma corona, tiene igual en su mano, aquí es una ¿cómo se llama? Una antorcha, y representa a esa mujer. Y lo más sorprendente es que esa ciudad, amados hermanos, fue la primer ciudad en aceptar los abortos. 1917 se instituyó la primer clínica para abortar. Es la primer ciudad de Estados Unidos que lo empieza a hacer, y se sabe que han muerto bebés ahí, y actualmente hay una ley
que la mujer puede abortar a su hijo hasta antes de nacer. No como ahora de que, por ejemplo, nosotros hay reglas que después de tantas semanas no lo puedes abortar. Ahí un día antes de nacer lo puedes abortar. ¿Cuánta gente sangre inocente? Y recordemos, las características de esas mujeres: trae un cáliz con sangre de inocentes. Abortos. Sorprendente ver cómo es que la gente aborta. ¿Cuántas muertes se le han venido acumulando a esta ciudad? Está nuevamente marcada por Babilonia esa entidad. Y me impactó mucho porque dije, voy a buscar si en Nueva York hay obeliscos. ¿Y qué creen? Que sí hay obeliscos. Pero me impactó uno que está en el parque, en el Central Park. Es un obelisco egipcio traído desde allá. Tiene 3,600 años de antigüedad. Amados hermanos, nuevamente es como les digo, como que deja marcas. Ay, aquí estoy. Mi obelisco, mi gente, mis clínicas para que haya abortos y la economía que se mueva siempre manipulada por esa entidad. Entonces nosotros tenemos que huir de ese tipo de situaciones y decir, yo no quiero nada con esa entidad. Si nosotros supiéramos tantas jovencitas que aún siendo cristianas, y me ha tocado escuchar casos, abortan. Me ha escuchar casos que siendo cristianos hay adulterios, hay fornicaciones. Amados hermanos, no podemos ser marcados por esa entidad porque empieza con una cosa y empieza a conquistar más, hasta que saca esa palabra. Dice que por la maldad de muchos el amor se va a enfriar. La maldad va a aumentar, es decir, recuérdense cómo empezó Luzbel, ya lo leímos, a causa de la multitud de tus maldades. A causa de tus maldades, empieza con una y otra hasta que Dios tenga misericordia y tú empiezas a clamar y decirle, Señor, yo no quiero nada con Babilonia. No quiero nada de sus prostituciones, no quiero nada de lo que me ofrece, porque realmente te ofrece reinos terrenales. Te ofrece tal vez buenas posiciones. Pero si tú y yo buscamos a Cristo, créeme, y te lo digo por esa convicción, Cristo nunca te deja, siempre te sustenta, te mantiene. Ahorita en esa situación que estamos viviendo, yo puedo dar testimonio que aquellos que han sido fieles en sus diezmos, aquellos que han sido fieles en su ofrenda, no les ha faltado nada. Y aquí usted me puede poner ahí un comentario en donde esté, si es cierto, a mí Dios no me ha faltado nada. Y aún en su misericordia también extienda lo que es el pueblo de Dios y tal vez no han experimentado lo que es el diezmar y ofrendar. Pero aún así Dios se ha manifestado y les ha mandado la provisión porque Dios es bueno y quiere mostrarte que Él es el que provee y suple. Me faltan exactamente 4 minutos para culminar. Se me fue el tiempo rapidísimo en los resúmenes. Vamos a ver un poco sobre la Babilonia bélica. Aquí sí es algo que le dije al pastor que quería que le explicara porque sí se me hace, pues sí se me hace un poco fuerte poderlo explicar más de lo que ya hemos venido explicando. Vamos en el sexto escenario, Babilonia bélica. Eso está en Ezequiel 39, 1 al 5. Si me pueden revisar bien cuánto me falta de tiempo, por favor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano. Recordemos que el texto que leímos decía que a su tiempo Dios se va a manifestar como el soberano rey de reyes. Pero aquí le están hablando en Ezequiel a una entidad que se llama Gog y le dicen el príncipe soberano. Entonces se cree que este príncipe soberano es el que va a estar en el tiempo que Cristo venga a reinar y ese con quien va a pelear. Dice, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Volvamos otra vez sobre los montes. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí Dios le está hablando a una entidad que es un príncipe soberano que viene peleando, y Babilonia bélica representa la guerra. Bélico significa, es un adjetivo que se da a lo que es la guerra. Procede del latín bellicus y a su vez de la palabra bellum, que es guerra.
Amados hermanos, recordemos al principio de lo que vimos la primera vez que se menciona en la Biblia, Babel, es de un hombre que es Nimrod, que es un guerrero, que era un hombre violento, un hombre dice que era un tirano, era un hombre que hacía guerra. Entonces no vemos otra marca característica de la Babilonia, es que hace guerra y guerra contra Dios y guerra contra los ungidos a tal grado de matarlos, a tal grado de perseguirlos, a tal grado de derramar sangre. Cuando tú y yo entendemos eso, podemos entender ahora lo que dice Daniel 7:5. Está muy relacionado Apocalipsis con Daniel, porque él habla de las 70 semanas. Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Es decir, en esos tiempos, cuando nosotros vamos a ver el reino, y ahorita lo vamos a analizar un poco más, no creo que me dé el tiempo, pero vamos a darle nada más una breve explicación. Aquí dice: levántate y devora mucha carne, es decir, en ese tiempo donde ya viene la guerra que se va a levantar contra los ungidos, dice que va a ser una guerra tal que nunca ha visto. Dice que cuando la iglesia es arrebatada con Cristo, la mujer regresa y dice que este dragón le empieza a hacer guerra. Es decir, le van a hacer guerra, así como dice que no ha habido nunca nada así en la tierra. Y si nosotros nos remontamos a lo que pasó con los judíos, nos duele, y cuando nos cuentan cosas, a veces yo veo películas y me pongo a llorar de lo que les pasó. Y todo por haber dejado a Jehová, todo por haber dispuesto que esa entidad les ensuciara sus vestimentas. Pero al final Dios quiere que tú y yo salgamos de eso. Dios quiere que tú y yo salgamos de hacer guerra, de ser gente tirana, de ser gente que en lugar de buscar la paz, busquemos la guerra. Daniel 7:7. Son muchos textos, pero pues es lo que nos habla sobre que ellos vienen a hacer guerra. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Di conmigo: 4 reyes. Recuérdense que la Babilonia política son los reyes de la tierra. Y dice: estos 4 reyes se levantan a devorar en la tierra. Se levantarán en la tierra, el 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante, cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, Babilonia, por eso es que está haciendo todo su escenario, todos los reyes conquistándolos, para que todos se levanten juntos a hacerle guerra contra Dios y guerra contra los santos. Esto va a venir y tú y yo tenemos que escapar. Tú y yo tenemos que escapar de esta entidad que viene siempre destruyendo, oponiéndose a Dios. Recordemos que Nimrod era un oponente de Dios. Siempre estaba oponiéndose, rebelde. Entonces tú y yo, amado hermano, tenemos que huir, tenemos que correr. Ya no me dio tiempo de ver los demás textos. Yo quería hoy terminar. La verdad que quería terminar, pero no se pudo. Pero no tanto quiero trasladar todo el estudio, sino quiero trasladar esta palabra: que corramos y seamos de aquellos que somos hechos dignos a través de Cristo, a través de su gracia, a través de su fidelidad. No sé si me puedan pasar esa imagen que estoy ahorita proyectando. Si nosotros vemos aquí esas bestias, dice que esas bestias venían a devorar, a destruir a los santos. Y así es como se representan. Está el reino de Babilonia, que es representado por el león; el reino medo-persa, que es un oso; el reino imperio Grecia, que es un jaguar; y al último viene lo que es como una forma de un dragón, con las cabezas y con los cuernos. Aquí tengo ya esta última imagen, y no es casualidad que nosotros, si nos vamos y remontamos a Babilonia, está esta imagen. Ese es su símbolo de ellos, era un león al lado. Entonces esta es la 6ª Babilonia, que se encarga de hacer guerra. Se encarga de hacer guerra a los santos, de unirse, de unificarse y levantarse contra el Dios Todopoderoso. Y creer que eso es lo bueno, porque si esta gente creyera que a Dios no le agrada o no le agrada lo que están haciendo y no les hace bien, no lo harían, pero los va a convencer y los va a engañar y los va a hechizar. Ya nada más quiero leer el versículo 23 de Daniel 7. Dice así: dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Esa es la entidad que viene gobernando. Recuérdense que Babilonia no solamente es esa en sí la Babilonia, sino que empezó a conquistar todos los reinos. Si tú te empiezas a ver todos los reinos que están ahí en la figura que te puse al final, son reinos donde hay vestigios de la Babilonia. 7 columnas, hay lugares donde están esfingiendo esos obeliscos. Ahí está conquistando, está tratando de vencer a los que son santos. Y no nos dejemos vencer. No nos dejemos vencer y clamemos por nuestros familiares que aún están en esa Babilonia religiosa. Aún gente cristiana que ya hace mercader con el evangelio, que por todo quiere cobrar y no lo ofrenda con amor al Señor, o dice: Señor, pues lo que tú tengas en bien, disponerme, sino que exigen un pago, exigen una cantidad, y si no me juntan $1,000 yo no llego. O por ejemplo, ahorita están haciendo a veces conciertos por vía línea, y si te metes das una ofrenda, o te metes y das dinero. Yo creo que esa Babilonia empieza a marcar a la iglesia, y no solamente significa que sea la iglesia católica, ahí totalmente ya se ve que está en su pleno esplendor, pero también va conquistando denominaciones, va conquistando iglesias, va conquistando pastores, va conquistando siervos de Dios, y tenemos que huir de ahí. A mí nunca se me va a olvidar que había un momento donde yo lo quiero compartir. Yo no me acordaba, pero Dios me trajo ese recuerdo. Pues yo tenía a veces, de niña tenía muchos dolores de cabeza y sufría mucho mi mamá conmigo, porque de repente me tenían que cerrar en una recámara y sin ni una luz, sin nada de ruido, porque yo sentía literalmente que mi cabeza me iba a estallar. Me hacían estudios y no salía nada, y me decían que no sabían qué tenía. Entonces mi mamá, me acuerdo que me llevó a una ciudad de Celaya, se llamaba Comonfort, y ahí me llevó a una iglesia católica. Y me acuerdo que yo le decía: no, mamá, eso a Dios no le agrada, no le agrada. Fue un momento, yo creo que ella entró en desesperación y entró a Babilonia a influenciar. Siendo nosotros cristianos, con vergüenza se los digo, pero yo era una niña y yo le decía: mamá, yo no quiero ir ahí, yo no quiero hacer eso. Y aún así, pues me decían: cállate y hazlo. Y a fuerzas fui, créanme, Dios lo sabe que yo iba llorando. Y me acuerdo cuando llegamos a ese lugar, hablamos con el sacerdote. Y el sacerdote nos dijo, y me acuerdo bien, y les digo yo que no me acordaba, pero me trajo ese recuerdo estudiando esto sobre la Babilonia religiosa, y me acuerdo que el sacerdote dijo: no, lo que tu hija requiere ya es algo más, eso ya es algo espiritual, te voy a mandar con una señora. Y me acuerdo que le escribió el nombre de alguien, y de ahí nos trasladaron con esa señora. Hermanos, esa señora vivía alejada como en el rancho, pero con un monte alejado. Tuvimos que, no me acuerdo ni cómo llegamos ahí, pero tuvimos que trasladar varios transportes. Y era una casa, una choza, hasta me acuerdo, y no se me da tristeza de mi corazón de cómo es que esa Babilonia puede llegar a engañar los corazones del pueblo. Y llegamos a esa choza, y me acuerdo que ya tenía velas y no sé qué tanto me pasó en mi cuerpo, y yo digo: Señor, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios caiga en esas garras de Babilonia? Tú tienes que huir, tienes que clamar al Señor y no dejar que hagan eso. Y yo me decía: ¿cómo es que ese sacerdote mandó a mi mamá con esta señora que es bruja? Yo tenía como aproximadamente unos 12, 10 años. Y me acuerdo que cuando regreso a la casa, yo iba llorando. Yo le decía: Señor, perdóname, tú sabes que yo no lo quería hacer, perdóname, perdona a mi mamá. Yo iba llorando. Y me acuerdo que mi mamá me decía: ¿qué tienes? No estés llorando, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pero yo sentía tanto dolor en mi corazón de lo que habíamos hecho. Y yo te hablo a ti, aunque tú seas niño y tú veas que tus papás están haciendo algo que a Dios no le agrada, clama a Dios por tus padres, clama a Dios por tu familia, que Dios nos saque de esa entidad que viene conquistando los corazones, viene conquistando al pueblo, y no nos dejemos conquistar. Luchemos a favor del reino de Dios. Y yo te quise compartir esa experiencia porque yo quiero que clamemos a Dios. Si tú ves a tus familiares que siguen en una religión que está perdida, que totalmente está marcada por las señales de Babilonia, clamemos por nuestros familiares. Yo te voy a invitar que ahí cierres tus ojos conmigo y le digas: Señor, hoy en esta hora venimos pidiendo tu misericordia, Señor, y sabemos cómo se está moviendo esa entidad. Te rogamos, Señor, que nos saques de esa entidad, que no permita, Señor, que llegue a nuestras casas, a nuestras familias, aún lo que nuestros padres hicieron, Señor, y transgredieron tus leyes. Perdónanos.
Perdona, Señor, a nuestros padres, perdona aún a nosotros mismos por querer, Señor, tal vez las riquezas de esta tierra, por anhelar tantas cosas que nos vende el mundo, la mercadotecnia, Señor. Por hoy te decimos, queremos definirnos por ti, Señor. Queremos echar fuera de nosotros toda brujería, toda hechicería, toda adivinación, toda rebeldía que venga en nuestros corazones. Hoy clamamos pidiendo, Señor, que nos hagas libre de toda cautividad de esta entidad. Que hoy con tu sangre, Señor, con tu vino, quiebres toda alianza que Babilonia nos dio. Aún, Señor, si en tu pueblo hubiera, Señor, gente que aún practica la hechicería, la brujería, conviértela, Padre. Háblala a través de este estudio y que salga, Señor, tu pueblo de esas abominaciones. Aún si hubiera adulterio, fornicación en tu iglesia, en los servidores, Señor, en tu pueblo, sácanos de ahí, Señor. Saca de ahí la rebeldía de nuestra alma. Saca de ahí lo que no te agrada, Padre. Hoy clamamos pidiendo que no queremos caer en esas garras de Satanás. Y hoy pedimos, Señor, pidiendo fuerza, la unción de tu Espíritu Santo, que nos hagas libres. Aun si tu pueblo, Señor, ha sido bombardeado de brujería, de hechicería, que los ha querido cautivar, que los ha querido llevar cautivos, en el nombre de Jesús, haznos libres, Señor. Y hoy pedimos que tu sangre preciosa nos cubra. Hoy pedimos que tu sangre preciosa nos liberte. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda. Levanta tu mano ahí en tu hogar, amado hermano, y dice: Señor, yo te pido que me libertes. Aún lo que hay en mi alma que yo no lo veo y estoy cautivado por esa entidad, hoy yo rechazo y renuncio a todo amor al dinero, a todo amor, Señor, a la soberbia, a toda rebeldía que marque mi alma. Yo renuncio y te pido que me hagas libre, libre por tu sangre, libre, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiéstate en nosotros, Señor. Queremos irnos contigo. Haznos libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, estamos en nuestras casas disfrutando de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios.